Espero que se encuentren muy bien y con buen ánimo para iniciar esta sesión de Aprende en Casa 2 correspondiente a la asignatura de Matemáticas para el segundo año de secundaria. Yo soy la maestra Pamela Corona Limón y me da mucho gusto estar compartiendo esta sesión con el maestro Rubén García Madero. Gracias, maestra Pamela. En esta ocasión estudiaremos las características de los cuerpos geométricos llamados cilindros y analizaremos su desarrollo plano. Es importante que estén activas y activos durante la sesión y que se esfuercen en resolver las actividades que les propongamos. Esto potenciará sus habilidades matemáticas y podrán reconocer qué aspectos les hace falta estudiar. Tengan a la mano su cuaderno de matemáticas, un lápiz o un bolígrafo, tijeras, hojas de papel reciclado, un cilindro de papel o cartón de ser posible. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. ¿Están listas y listos? Comencemos, maestra Pamela. Ya mencionamos que estudiaremos las características del desarrollo plano de un cilindro recto y también aprenderemos cómo construirlo. Para ello, reflexionemos. ¿Qué es y qué utilidad puede tener en su vida diaria un cuerpo cuyas características son semejantes a lo que en geometría conocemos como cilindro recto? ¿Qué piensan allá en casa? En muchos objetos de uso cotidiano podemos identificarlos, así que les invito a que conozcamos lo que nos dijeron 3 alumnos de secundaria. El primer alumno nos dijo lo que para él es un cilindro recto y cuál es su utilidad. El cilindro es un cuerpo geométrico con forma curva. Por ejemplo, algunos vasos tienen esa forma y por ello son útiles. El segundo alumno nos platicó que el cilindro es un cuerpo geométrico y en casa lo tenemos. Es un tambo que usamos para almacenar agua, dijo. Y el tercer alumno nos comentó que el cilindro es un objeto de forma circular y lo he visto en las latas de refresco. Concluyó. Los comentarios de los 3 compañeros de secundaria nos ofrecen ideas de los usos que tienen los cilindros rectos en nuestra vida y también mencionaron algunas características con las que describen lo que para ellos es un cilindro. Un cilindro recto es un cuerpo geométrico formado por una superficie lateral curva y 2 bases paralelas con forma circular. Tiene volumen, como todo cuerpo geométrico, por esa razón es útil para contener líquidos, como es el caso del agua. ¿Y ustedes cómo describirían al cilindro recto? Vayan registrando sus ideas y tomen apuntes de las gráficas con la finalidad de caracterizar este cuerpo geométrico. A lo largo de la sesión podrán validar su caracterización o enriquecerla. Para profundizar en el tema, resolvamos la siguiente situación-problema denominada de diferentes maneras. Para un proyecto de la escuela, Alejandra va a forrar varios botes cilíndricos con papel mica. Ella quiere calcular el material que va a necesitar para forrar cada bote, de manera que se gaste la menor cantidad posible. Si estuvieran en la situación de Alejandra, ¿qué procedimiento emplearían para determinar la cantidad de papel mica que necesita para forrar cada bote? Acompáñenme a ver lo que hizo Alejandra. Alejandra dice que para la representación geométrica que se muestra, corresponde a la cantidad de papel mica necesaria para forrar su bote. Tomás, su compañero, no está convencido y afirma que algo le falta. Analicemos la figura. ¿Qué piensan del esquema geométrico elaborado por Alejandra? Con el esquema geométrico o desarrollo plano de Alejandra, ¿es posible forrar el cilindro? Reflexionemos unos momentos sobre las preguntas anteriores, con la finalidad de construir argumentos para responder estas y otras interrogantes. Analicemos lo que realizó Alejandra y veamos si su procedimiento ayuda a forrar el cilindro o no. Lo que hizo Alejandra fue medir la altura del bote con una regla. Esta era de 10 centímetros. Luego, con un listón, rodeó la lata y midió la longitud del listón con una regla, con lo que obtuvo una medida de 26 centímetros. Después, trazó un rectángulo de 10 centímetros de alto por 26 centímetros de largo y añadió 2 centímetros extra para pegar la mica. Con ayuda del bote, trazó su contorno y obtuvo el círculo que conforma su modelo geométrico. Sin embargo, cuando Alejandra armó el desarrollo plano, se dio cuenta de que le faltaba por cubrir una de las tapas del bote. La observación de Tomás ayudó a Alejandra a reconsiderar su modelo geométrico. Por ello, Alejandra trazó un segundo círculo para que, al armarlo, se pudiera forrar el cilindro, considerando sus 2 caras circulares o tapas. El procedimiento que empleó Alejandra nos llevó a reflexionar
que el desarrollo plano para construir un cilindro está conformado por dos círculos o caras circulares iguales o congruentes y un rectángulo. Pero, ¿cómo podemos explicar por qué el desarrollo plano de un cilindro recto es un rectángulo cuyos lados son la altura del cilindro y la longitud es la medida de la circunferencia de las bases? Para construir la respuesta, les invito a que realicemos la siguiente actividad. Si tienen un tubo de cartón, se le hace un corte a lo largo como se muestra en la imagen. Reflexionemos. Al extender el cartón, ¿qué figura plana se forma? Registren sus respuestas en casa. A lo largo de la sesión pueden validarlas o enriquecerlas. Efectivamente, se forma un rectángulo como se observa. Pero, ¿qué relación hay entre las medidas del rectángulo y las del cilindro? ¿Cómo podemos determinar las medidas del rectángulo que se formó a partir de las medidas de un cilindro? Ya analizamos que el rectángulo corresponde a la representación plana de la cara circular del cilindro y seguramente en casa ya identificaron la relación que hay entre las medidas del cilindro y la figura plana que se formó, en este caso, el rectángulo. Maestra Pamela, ¿qué le parece si les explicas a las alumnas y a los alumnos la relación que hay entre el cilindro recto y el rectángulo que se formó al desarmarlo? Claro, como podemos analizar, tanto en el caso de Alejandra como en este, la altura del rectángulo corresponde con la altura del cilindro recto, solo que ahora, en el caso del cilindro de papel, la altura es de 11 centímetros. La base del rectángulo es igual al perímetro del círculo correspondiente a las bases del cilindro. Si se desconoce la medida del perímetro del círculo, como en el caso de Alejandra, basta con saber la medida de la base del rectángulo y viceversa. Si se conoce la medida del perímetro del círculo, sabremos la medida de la base del rectángulo. Como hemos aprendido, el perímetro del círculo es igual a pi por diámetro. En este caso, usaremos 3.14 para pi y lo multiplicamos por 4, que es igual a 12.56 centímetros. Entonces, podemos establecer que las medidas del rectángulo que se formó al desarmar el cilindro son 12.56 centímetros de base y 11 centímetros de altura, porque las caras circulares o bases tienen 12.56 centímetros de perímetro y el cilindro tiene 11 centímetros de altura. ¿Qué les pareció? ¿Lograron identificar la relación entre la altura del rectángulo y el perímetro del círculo? Es así como las características del cilindro nos permiten determinar las características de su desarrollo plano. El desarrollo plano de un cuerpo geométrico es una manera de representar al cuerpo desplegado y está compuesto por las figuras que componen sus caras, las cuales están organizadas de manera que, al cerrarlas o doblarlas, es posible formar el cuerpo geométrico correspondiente. Así es, maestra. Las características que acabamos de estudiar del cilindro nos serán de utilidad para resolver la siguiente situación problema. Veámosla. José María quiere ayudar a su mamá a construir cajas de regalo en forma cilíndrica. Las medidas las ha calculado para las cajas de 3 tamaños diferentes, a las cuales ha denominado como chica, mediana y grande. Estas se muestran en las siguientes figuras. Analicémoslas considerando la siguiente pregunta. ¿Qué características debe tener el desarrollo plano que permite construir cada caja? Identifiquemos sus medidas. La caja chica mide 20 centímetros de altura y 30 centímetros de diámetro. La caja mediana mide 30 centímetros de altura y 40 centímetros de diámetro. Y la caja grande mide 40 centímetros de altura y 50 centímetros de diámetro. ¿Ya saben las medidas que deben tener los desarrollos planos de cada tipo de caja? ¿Y cuál será su volumen? Empecemos por la caja chica. La caja chica tiene una altura de 20 centímetros y su diámetro mide 30 centímetros. Para conocer la medida de la base del rectángulo que formará el desarrollo plano, debemos conocer el perímetro del círculo de la base del cilindro. Como sabemos, el perímetro del círculo se calcula multiplicando pi por su diámetro. En este caso, perímetro es igual a 3.14 por 30 centímetros, que es igual a 94.2 centímetros. Con esto ya tenemos las medidas del desarrollo plano de la caja chica.
El radio del círculo que forman las bases debe medir 15 centímetros y el rectángulo 94.2 centímetros de base por 20 centímetros de altura, que es la misma altura del cilindro. Como pueden ver, en todos los casos se tiene que considerar las pestañas para pegar las caras del cilindro. Muy bien, hemos obtenido las medidas para construir el desarrollo plano para la caja chica que José María ha denominado. Sigamos con la caja mediana. Como el perímetro del círculo se calcula multiplicando pi por el diámetro, sustituimos con los valores conocidos y obtenemos que perímetro es igual a 3.14 por 40 centímetros. El resultado es igual a 125.6 centímetros. En este caso, las medidas del desarrollo plano son: el radio del círculo de las bases debe medir 20 centímetros y el rectángulo 125.6 centímetros de base por 30 centímetros de altura. Solo nos hace falta determinar las medidas del desarrollo plano de la caja grande, cuya altura es de 40 centímetros y cuenta con un diámetro de 50 centímetros. ¿Nos ayudas, maestra Pamela? Por supuesto, maestro Rubén. Bien, determinemos las medidas del desarrollo plano de la caja que se ha denominado como grande. El diámetro del cilindro mide 50 centímetros, por lo tanto, el perímetro es igual a 3.14 por 50 centímetros, cuyo resultado es 157 centímetros. Así, tenemos que las medidas del desarrollo plano son: el radio del círculo de las bases debe medir 25 centímetros y el rectángulo 157 centímetros de base por 40 centímetros de altura. ¡Excelente! Hemos podido ayudar a José María a construir el desarrollo plano de las 3 cajas cilíndricas que necesitan para fabricar para la venta de regalos. Hagamos una recapitulación de lo que hemos estudiado. El cilindro es un cuerpo geométrico que está formado por 2 bases en forma de círculo y una superficie lateral que es circular. El desarrollo plano de un cilindro está formado por un rectángulo y 2 círculos congruentes. Este desarrollo se determina a partir de las medidas del cilindro a construir o viceversa, es decir, del desarrollo plano al cilindro. Ya construimos el desarrollo plano de 3 cilindros de diferentes medidas. Apliquemos lo que hemos estudiado para resolver el siguiente reto. Si con el siguiente desarrollo plano se construye un cilindro, ¿cuál es la medida de la altura y del diámetro de su base? El rectángulo del desarrollo plano tiene 20 centímetros de altura y 50.24 centímetros de base, sin contar las pestañas. La medida del diámetro se determina dividiendo la medida de la base del rectángulo, que es la misma medida del perímetro de los círculos, entre pi, 3.14. Así, tenemos que el diámetro mide 50.24 entre 3.14 igual a 16 centímetros. La altura del cilindro es la misma que la altura del rectángulo que forma parte del desarrollo plano. Es así como el cilindro tendrá las siguientes medidas: 20 centímetros de altura y 16 centímetros de diámetro. Muy bien, maestra Pamela, en el ejemplo que nos acabas de compartir, observamos la relación de las medidas del desarrollo plano con las medidas del cilindro que se forma. Pudimos constatar que el cilindro es un cuerpo geométrico con 2 caras circulares que podemos identificar en su desarrollo plano. Así, pueden imaginar la utilidad que tienen los cilindros en la vida diaria, ya que las bases circulares sostienen el cilindro y por eso son útiles como contenedores. Así es, maestro Rubén. El cilindro es un cuerpo geométrico muy común en nuestra vida diaria. Siempre lo ha sido a lo largo de la historia. Se han usado los cilindros con diversos fines. Por ejemplo, los egipcios y otras culturas como la inca los usaron como rodillos para mover objetos muy grandes y pesados. Los griegos los usaron como columnas de grandes construcciones y algunos edificios prehispánicos de México tienen forma cilíndrica. Veamos un ejemplo más, maestro Rubén. Acompáñenos a resolver algunos ejemplos más que serán de mucha utilidad para reflexionar sobre el tema. Excelente idea. ¿Saben por qué muchos de los objetos que se usan en la vida cotidiana se construyen con forma de cilindro? Claro que sí.
Construir objetos con forma de cilindro tiene ciertas ventajas sobre objetos con forma de prismas. Por ejemplo, para fabricar una lata cilíndrica de 330 mililitros de capacidad, se necesitan aproximadamente 270 centímetros cuadrados de materia prima para su superficie. Para producir una lata con forma de prisma rectangular de la misma altura y capacidad que la cilíndrica, se necesitan 296 centímetros cuadrados de materia prima, es decir, aproximadamente 10% más. Maestra Pamela, muéstranos la siguiente información para comprobar lo anterior. Claro que sí. En la imagen podemos ver un cilindro, cuyo radio de la base mide 3.25 centímetros y su altura es igual a 10 centímetros. Y como sabemos que su volumen es igual a área de la base por altura, multiplicamos pi por 3.25 centímetros al cuadrado por 10 centímetros, lo que nos da un volumen aproximado de 331.6 centímetros cúbicos. El material que se necesita para construirlo se calcula obteniendo el área de las figuras que forman su desarrollo plano, que en este caso es igual al área de dos círculos más el área del rectángulo. Todo ello es igual a 2 por pi por 3.25 centímetros al cuadrado, más 20.41 por 10 centímetros, lo que es igual a 270.43 centímetros cuadrados. Veamos el caso de un prisma rectangular cuya base mide 6 centímetros por 5.5 centímetros y tiene una altura de 10 centímetros, la misma que el cilindro anterior. Al calcular el volumen podemos ver que es igual al área de la base por la altura, lo que se representa como 6 por 5.5 centímetros por 10 centímetros, que es igual a 330 centímetros cúbicos. Ahora, para calcular el material que se necesita para construirlo, sumamos la medida de las áreas de las 6 figuras que se forman con su desarrollo plano. En este caso, al resolver las operaciones, tenemos que el área total del desarrollo plano es igual a 2 por 6 centímetros por 5.5 centímetros más 2 por 10 centímetros por 5.5 centímetros más 2 por 10 centímetros por 6 centímetros, que es igual a 66 centímetros cuadrados más 110 centímetros cuadrados más 120 centímetros cuadrados, que es igual a 296 centímetros cuadrados. Al comparar las medidas obtenidas en ambos casos, podemos ver que, efectivamente, ambos tienen un volumen o capacidad muy similar, pero en el caso del cilindro se requiere aproximadamente 10% menos material para construirlo. Espero que con esta sesión se hayan identificado las ventajas de realizar el desarrollo plano para construir cilindros sobre los prismas. Hagamos la demostración de lo anterior, retomando el caso de las cajas de regalo de José María. Vamos a ayudarle a determinar la cantidad de material que necesita para cada una de las cajas, ya que este es un dato importante para calcular costos de producción. Posteriormente, lo compararemos con el material necesario para cajas en forma de prisma, con el mismo volumen. Hagámoslo con la caja chica, que mide 20 centímetros de altura y 30 centímetros de diámetro. Por lo tanto, tiene 15 centímetros de radio. Como sabemos, el volumen de un cilindro se determina multiplicando el área de la base por la altura. Volumen es igual a pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces, el volumen de la caja chica será 3.14 por 15 centímetros al cuadrado por 20 centímetros. Volumen es igual a 3.14 por 225 centímetros cuadrados por 20 centímetros. Volumen es igual a 14.130 centímetros cúbicos. Ahora, calculemos el material a utilizar para fabricar esta caja. Para determinar la cantidad de cartón que requiere para construir cada caja, debemos determinar el área total de las figuras que forman el desarrollo plano. El desarrollo plano del cilindro tiene un rectángulo que mide 94.2 centímetros de base por 20 centímetros de altura. Además,
dos círculos de 15 centímetros de radio. Calculemos el área del rectángulo. Área es igual a 94.2 centímetros por 20 centímetros, que es igual a 1884 centímetros cuadrados. Calculemos el área del círculo de radio 15 centímetros. Área es igual a 3.14 por 15 centímetros al cuadrado, que es igual a 706.5 centímetros cuadrados. El área total del desarrollo plano es igual a 1884 centímetros cuadrados más 706.5 centímetros cuadrados más 706.5 centímetros cuadrados, que es igual a 3.297 centímetros cuadrados. Entonces, para construir una caja chica, José María y su mamá necesitan 3.297 centímetros cuadrados de cartón, cuyo volumen es correspondiente a 14.130 centímetros cúbicos aproximadamente. ¿Cuánto cartón piensan que se requiere para construir una caja con forma de prisma rectangular con el mismo volumen? Para realizar la comparación, calculemos ahora el volumen y el área total del desarrollo plano de una caja con forma rectangular, con la misma altura que la caja chica de José María. El volumen de un prisma rectangular se calcula multiplicando el área de la base por la altura. La base es rectangular de 28 centímetros por 25 centímetros y tiene una altura de 20 centímetros, la misma que la caja cilíndrica. Por lo tanto, el volumen es 28 centímetros por 25 centímetros por 20 centímetros. Volumen es igual a 700 centímetros cuadrados por 20 centímetros, que es igual a 14.000 centímetros cúbicos. Un volumen muy similar al de la caja cilíndrica, que es de 14.130 centímetros cúbicos. Ahora veamos su desarrollo plano. En este caso, al sumar la medida del área de todas las figuras que conforman el desarrollo plano, tenemos que se necesitan 3.520 centímetros cuadrados de material. Una vez más, pudimos comprobar que para una caja cilíndrica se necesita menos material que para una caja con forma de prisma rectangular, con volúmenes similares. En este caso, para la caja cilíndrica se requieren 3.297 centímetros cuadrados de cartón, que son 223 centímetros cuadrados menos que para la caja en forma de prisma. Ya constatamos la utilidad y las ventajas de las cajas con forma cilíndrica. Ahora, en casa, determinen el material que se requiere para construir las otras cajas de José María, la mediana y la grande. Y como reto, intenten determinar las medidas de un prisma con volumen similar en cada caso y la medida de su área total. Muy bien, ahora recapitulemos el trabajo realizado durante esta sesión. El cilindro es un cuerpo geométrico formado por dos bases en forma circular y una cara lateral curva. Su desarrollo plano presenta dos círculos congruentes y un rectángulo. El perímetro del círculo tiene relación con la medida de la base del rectángulo que forma parte de su desarrollo plano. En el estudio de las características del cilindro comprobamos una vez más cómo el ser humano, con el paso de los años, ha buscado dar sentido y utilidad a lo que la naturaleza le ofrece, para crear herramientas que le ayuden en su entorno y así poder satisfacer muchas de sus necesidades. En esta sesión trabajamos en el estudio de un cuerpo geométrico, el cilindro. Analizamos y reconocimos sus características. Durante esta sesión les ayudamos con herramientas y estrategias, pero es importante que se apoyen con estudio en casa, consultando su libro de texto gratuito de matemáticas de segundo grado. Hemos terminado. Les invito a seguir con ese entusiasmo en el estudio de las matemáticas. Muchas gracias y recuerden que nadie puede ser ayudado si no quiere ser ayudado. Así que ánimo, empeño y dedicación. Hasta la próxima. ¿Cómo estás? Si tienes